Un nuevo día aquí en 365 días de autoconocimiento juntos, caminando un día a la vez. Esta cápsula siento que va a hacer mucho clic con muchos, quizás contigo que estás ahí al otro lado de la pantalla, y tiene que ver con esa necesidad que solemos tener algunos, quizás unos más que otros, eso sí, de querer tener el porqué de las cosas. ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿O por qué tal persona hace eso de esta forma? ¿O por qué me comporté así? ¿O por qué volví a caer en tal conducta que ya yo sabía que no era útil? Bueno, de eso vamos a hablar en esta cápsula. ¿Qué hay detrás de esa obsesión que tenemos con el porqué de las cosas? Y te lo digo desde una mirada, como suelo hacer aquí en este espacio, desde mi mirada propia, viviendo yo este proceso de ser una persona que le gusta indagar, hurgar, curiosear, investigar, y en su momento también he tenido cierta obsesión con el porqué, y sobre todo acompañando personas, alumnos que tienen muy marcado este proceso, donde estamos trabajando en temas internos, en comunicación, en desbloqueo de creencias, en resignificar maneras de ver el mundo, en ampliar miradas, en salir de ciertas rigideces y saboteadores, en trabajar con heridas emocionales que no permiten que nuestras relaciones fluyan, y aparece un obstáculo, y es la obsesión con el porqué. Y voy a comenzar allí. El obsesionarnos con el porqué puede convertirse en un obstáculo para tu proceso de trabajo interno, para que tú sientas que estás viendo resultados, para que tú realmente vayas asimilando que estás progresando, que estás avanzando en este trabajo de autoconocimiento, en este trabajo de resignificación que ocurre en procesos de acompañamiento, en procesos de soporte psicológico, mental, emocional, como terapias profundas, como coaching también con mirada profunda, con todo este proceso de trabajo interno. Cuando nos obsesionamos con el porqué, suele estar detrás el yo juez activado. Es decir, es una manera en la que nuestra conducta, nuestro yo construido, como suelo decirte aquí, se disfraza para que no se vea como que yo me estoy enjuiciando y como que yo me estoy señalando. Pero lo que está detrás es efectivamente eso. Cuando le estamos dando muchas vueltas a un porqué, a por qué me está pasando esto, por qué estoy volviendo a caer en esta conducta y por qué será que lo que está de fondo es la activación del yo juez. ¿Y cómo se entiende esto? Todos tenemos, si ya me sigues desde hace algún tiempo o si estás viendo este episodio por primera vez, bienvenido, bienvenida. Una de las formas que tengo y de los métodos que aplico en mi acompañamiento personal tiene que ver con la de identificar nuestros saboteadores internos, o como lo llamo en mi primer libro, Que el mundo conozca tu brillo, identificar los jugadores de nuestro equipo sombra o de nuestro lado oscuro. Y uno de ellos es el yo juez. Todos tenemos a este jugador dentro, solo que algunas veces este jugador toma la delantera o toma mayor predominio, mayor protagonismo. Hablar de cuándo se activa el yo juez es un poco como caer en una clase aparte. Sin embargo, si aún no lo has hecho, te invito a que sigas este podcast, a que sigas estos videos, porque durante cada cápsula yo voy dando muchísima información para que esto sea como una enciclopedia poderosísima de autoconocimiento para ti. Y yo suelo decir que los saboteadores que viven dentro de nosotros se activan en procesos de crisis. Y eso lo vas a ver en algunos episodios anteriores. Para no irme a repetir cosas que ya he dicho antes, solo me voy a limitar a comentarte que todos tenemos este yo juez, y es esa parte de nosotros que se señala muy duro a sí mismo o que suele señalar muy fuertemente a otros, a poner la mirada afuera. Tiene esa característica de buscar culpables, y si no busca culpables directamente, suele trabajar muy de la mano con su hermano gemelo o su hermano mellizo, dependiendo cómo lo llamen en sus países, que es el yo víctima. El yo víctima y el yo juez son hermanos de un mismo útero, pero efectivamente son dos seres distintos, como los morochos, los gemelos, los mellizos. Pero nacieron juntos, tienen ciertas conductas que son diferentes.
Entonces me gusta utilizar la metáfora de los mellizos, de los morochos, de los gemelos, para que los veas así. Ellos viven dentro de nosotros. Y si no te echas la culpa o no buscas señalar y echar la culpa a otro, por lo general buscas minimizarte o sentir que tú siempre tienes la culpa. O sea, si no echas la culpa a otro, por lo general la comunicación que tú recibes de otra persona es: esta persona siempre cree que yo me equivoco, esta persona siempre ve los errores en mí, esta persona solamente está viendo lo que yo fallo. Cuando tienes este tipo de pensamientos, significa que tu yo juez y tu yo víctima, es decir, tus morochos, tus mellizos oscuros, que todos los tenemos, están bien activos. Y pueden estar activos por heridas de la infancia que ya tú traigas y no hayas atendido, o por periodos de crisis que se están moviendo en tu vida, o por ambos. Dicho eso, una manera en la que se percibe que estos saboteadores están activos en ti es cuando tú tienes una necesidad de saber el por qué, y no solamente la necesidad, que todos la tenemos, sino que continuamente tu mente está rumiando en ese pensamiento. Es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me pasa esto? No significa que tengas el yo juez y el yo víctima en su mayor expresión, pero sí significa que lo tienes activo, que está despierto y que no lo estás atendiendo. ¿Por qué? Porque la obsesión con el por qué tiene muchas patitas. Y en esta cápsula me voy a permitir revisar unos apuntes que tengo de una formación maravillosa que he hecho en terapias de tercera generación o terapias contextuales, donde también me da un enfoque bien amplio para poder entender esto que te estoy explicando y a su vez podértelo compartir tal cual como yo lo he venido aprendiendo en esta formación. De acuerdo a las terapias contextuales, una de ellas, que es la terapia de aceptación y compromiso, un enfoque terapéutico de nueva generación, muy poderoso, que sirve en procesos psicológicos y terapéuticos importantes, señala que hay que darle valor a la flexibilidad psicológica. Y dentro de este término de flexibilidad psicológica se habla de que nuestra mente tiene la capacidad de flexibilizarse. No es nada nuevo lo que te estoy diciendo. Sin embargo, llegar a vivir esta flexibilidad psicológica implica aceptar pensamientos y aceptar emociones que ocurren sin necesidad de apegarnos o aferrarnos al origen. Es decir, tengo que saber de dónde viene esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esta conducta. Ahí es donde está el tema. Y de acuerdo a este enfoque, en las terapias de aceptación y compromiso, en las terapias contextuales, se indica que aferrarnos a saber el origen, el por qué nos comportamos de una manera, el por qué sentimos de una manera, el por qué nuestra mente se comporta de una manera, porque repetimos algún patrón, al final se va convirtiendo en un gran obstáculo a nuestros procesos de trabajo interno, a nuestros procesos de desarrollo y de progreso. Y lo que está detrás, desde el enfoque cofiñístico que te acabo de explicar, es que nuestro juez está activo señalándonos. Porque nuestro juez, que es una manera en la que nuestro ego se manifiesta junto con nuestro yo víctima, quiere saber y quiere controlar. Y una manera de controlar es saber el origen de las cosas. Porque nos hace creer que una vez que sepamos el origen de las cosas, ya eso nos va a dar claridad, y una vez que tengamos claridad vamos a tener control. Y el control es la solución a todas las cosas. Te lo dice una controladora que ha estado en procesos de rehabilitación una y otra vez. Y voy superando munditos como Mario Bros. Sí, tengo más de 40 años y jugué Super Mario Bros. El ego nos hace creer eso, que si tenemos control ya logramos y superamos muchas cosas, y eso es falso. Mucha gente tiene claridad de qué tiene, de qué le pasa, de qué le ocurre, y sin embargo no avanza al siguiente paso, no se hace responsable, no toma acciones distintas. O sea, el que sepas de dónde vienen las cosas, que te da claridad, efectivamente es un primer gran paso, pero no es suficiente para que haya un cambio, para que haya una transformación y para que tú y yo estemos tranquilos. Esa es la trampa del ego. Entonces, volviendo al punto de la explicación un poco teórica que quiero darte, el desapegarnos un poco del querer saber el porqué o el origen de las cosas nos ayuda a tener esta flexibilidad psicológica que dicen las terapias contextuales, que ayuda a su vez a bajar el control que el ego quiere tener
por la creencia de que cuando yo ya sepa eso, ya muchas cosas se van a solucionar. Y quiero recordarte, el hecho de que sepas de dónde viene una conducta tuya, de dónde viene este pensamiento limitante, de dónde nace esta sensación o este pensamiento de escasez, por ejemplo, no te indica ni te da luces directas de cómo se soluciona. Eso es el primer paso porque ya te da claridad, pero no significa que lo vayas a solucionar, porque luego de la claridad debe venir la responsabilidad y deben venir acciones conscientes diferentes a las que ya realizas. Y ahí es donde está el tema. Si tú no realizas acciones diferentes, no va a capitalizarse la claridad y ese hallazgo del porqué que ya determinaste. Obsesionarnos con el porqué más bien nos hace caer en un loop, en una vuelta, en una espiral. ¿Por qué? Porque, ok, ya tengo claridad, ya descubrí cuál era el porqué. Pero si tú no tomas acciones diferentes, adivina qué va a pasar. Vas a volver a un porqué mayor y más incómodo. Te pongo un ejemplo. Me pasa con algunos clientes que ya identificaron a qué se debe cierta conducta que no es útil y que no les está reportando felicidad, que los tiene insatisfechos, que los tiene un poco bloqueados o saturados en algún área de su vida. Lo identificaron, ya dijimos, mira, ya tenemos claridad en esto, wow, eso es un gran logro. Resulta que pasa algún evento, alguna circunstancia que hace que de alguna manera ellos se comporten de la manera que han aprendido durante años, la manera no útil, vamos a explicarlo así. Es decir, ocurrió un evento, un estímulo y volví a comportarme de la manera no útil. Y además yo ya sabía el por qué. Entonces miren esto, cuando yo me obsesiono con el origen de las cosas, si yo tengo este patrón, si tú tienes este patrón, me lo puedes dejar aquí en los comentarios. Mira, sí, Carla, me pasa que yo quiero saber el porqué de las cosas y ando hurgando y dándole vueltas a todo. Ok, mira lo que pasa. Ya tenías claro el porqué, lo identificaste en una sesión, en un acompañamiento profundo de los que yo hago contigo, o en una sesión de terapia, o en una consultoría, o leyendo un libro, o en una meditación. Sea el canal que utilizaste, descubriste cuál es el porqué y eso te dio cierta tranquilidad, cierta claridad. Claro que sí, check. Ahora bien, si tu obsesión, si internamente eso te hace sentir control y seguridad, ahí viene el tema no útil, ahí viene la sombra, ahí viene el saboteador. Porque cuando tú vuelvas a incurrir en una conducta no útil, que ojo, eso va a pasar. El hecho de que tengas claridad, el hecho de que hagas terapia, el hecho de que hagas coaching, el hecho de que te leas un libro, de que vengas trabajando en ti, no significa que tú ya, cuando tienes claridad y cuando ya defines qué es el cambio, ya significa que tú nunca te vas a comportar de manera errática, por darle un nombre. Te vas a comportar de manera errática, te vas a comportar de la manera no útil, te vas a comportar de la manera que tenías años comportándote. La diferencia es que ahora te vas a dar cuenta más rápido. Segundo, no te vas a automaltratar ni te vas a dar látigo, ni te vas a autoseñalar, ni te vas a decir qué horrible, mira que no me sirve, ya perdí la plata en ese libro, ya perdí la plata en el coaching, ya le hice perder el tiempo a mi terapeuta. No, el logro, el avance en un proceso de trabajo personal tiene que ver con la capacidad que tú tienes, uno, de darte cuenta del cambio o de lo que no está cambiando pero necesita cambiar. Dos, de que cuando te comportes de la manera no útil, es decir, cuando recaigas, y lo pongo entre comillas para que se entienda, porque no es una recaída del todo, es que esto es un proceso y los procesos son progresivos, principio de progresividad. Entonces, si a ti se te olvida que esto es un principio de progresividad, tú vas a querer que después de una terapia, después de un libro, después de una conversación, después de una sesión, donde ya tienes claridad, donde buenísimo, ya tengo el mapa claro, ya no me voy a volver a comportar más y ya la vida va a ser diferente. Error. Y eso también es otra cosa, otro tema, pero eso es una creencia que se ha vendido mucho, marketísticamente hablando, de que yo te voy a solucionar todos los problemas porque este es el libro, o esta es la fórmula, o este es el método, esta es la sesión, este es el proceso. Y no. La obsesión con el porqué, el origen de saber las cosas,
por lo general está asociado, como ya te dije, a ese yo saboteador, a ese yo juez, a ese yo víctima. Cuando tú vuelvas a comportarte de manera errática, ¿qué va a pasar? Como ya te acabo de decir, tú vas a tener dos opciones. Reconocer de manera adulta, consciente, responsable y empática y compasiva contigo que ese es el avance en el proceso. Cuando tú logras reconocerlo de esta manera, es que estás avanzando. No cuando te equivocas, te vas a seguir equivocando. El avance en un proceso de trabajo personal es cómo ves tú la equivocación. ¿Cómo te relacionas tú con el error? Ahí es donde está el avance. No es que te equivoques, que es el gran error en los procesos de trabajo personal, de desarrollo, de cambio y de transformación, donde la gente cree que está avanzando cuando ya no comete errores, cuando ya no se equivoca, cuando yo no adopto esa conducta que es una cagada de conducta que no me sirve para nada, ya yo ahí estoy avanzando. Error. Un verdadero indicador de logro es cómo tú ves el error. Si tú estás viendo el error de manera diferente, estás avanzando en tu proceso de autoconocimiento. Si tú dejas de apegarte al por qué, estás avanzando en tu proceso de trabajo personal y trabajo interno. Ahí es donde viene la diferencia. Tiene que ver con la flexibilidad psicológica que te acabo de decir. Tiene que ver también con desapegarte del querer saber el por qué. Dejar de controlar el origen de las cosas te va a ayudar a bajar tu juez y te va a ayudar a también a relacionarte contigo mejor para que cuando te equivoques nuevamente o vuelvas a cometer esa conducta que ya tú sabes que no es útil, pero que a veces las volvemos a cometer porque son años cometiéndolas, porque son lealtades que tenemos, porque son maneras aprendidas, porque son conductas automáticas, porque salió una herida que se reavivó en un proceso de crisis. Mira todo lo que puede ocurrir para reincidir. La diferencia está en cómo tú ves esa reincidencia, en si puedes observarte y decir, wow, me di cuenta que sí, que me equivoqué y que esta vez me equivoqué por esta razón. Y bueno, luego eso lo puedes volver a hablar con tu coach, puedes venir, lo hablamos en nuestra sesión, lo hablas con tu terapeuta, lo reflexionas, lo escribes y te relacionas distinto con ello. Y esa relación distinta con el error, con la equivocación, es lo que te da más paz, más centro, más flexibilidad psicológica y al final es lo que te va permitiendo avanzar, progresar en esa relación contigo, que es la base de todos nuestros procesos de trabajo interno. Entonces, tarea, no te obsesiones con el por qué, no quieras saber el origen de las cosas. A veces no es necesario saber de dónde viene, sino la utilidad, si te es útil o no. Y lo más importante, ¿qué vas a hacer diferente? Y cómo te vas a relacionar con ello. Estos son los elementos más importantes. Y esta cápsula está súper power, porque esto sé que lo pasamos mucho. Yo lo he pasado en mi propio proceso durante muchos años. Y cuando desbloqueé esta creencia, porque tiene que ver con creencias, sabes que es una de mis áreas de especialidad, y lo he venido sumando con aprendizaje y con estudio en todo este tema de terapias de nueva generación, aceptación, compromiso, contextualidad, marcos relacionales, programación, neurociencias, todos estos elementos que he venido sumando en los últimos años. He podido anclar qué es útil y qué no en nuestro propio proceso de trabajo y por eso te lo comparto aquí. Déjame tu comentario de qué te ha parecido esto, qué te hace clic, si tienes alguna pregunta o inquietud, escríbemela que con gusto lo comparto y me va a servir también para nuevas cápsulas y nuevos episodios. Y como ya sabes, suscríbete si no lo has hecho. Si tú te suscribes, si le das like y si lo compartes, haces que YouTube pueda mover ese algoritmo, ese señor algoritmo, que es esa fórmula matemática y humana, donde tu parte humana es súper importante, para que esto se muestre a más personas. Y eso es lo que quiero, que esto llegue a más personas para que les sirva, para que le ayude, para que este proceso de autoconocimiento, que es una de las 10 power skills más importantes este año y lo que viene en un mundo tan automatizado, pues lo tengas a la mano, aquí, a la distancia de una pantalla, con tu mentor coach, Carla Cofiño. Así que dicho eso, ya sabes, suscríbete, comenta, comparte y aquí seguimos, un día a la vez. Y te espero el próximo episodio. Un abrazo grande. Bye, bye.